A usted muchas gracias por estar con este sistema informativo único en Guatemala, el canal de noticias TN23, televisión abierta, televisión por cable y en plataforma de internet chapintv.com. Ahí nos encuentra todos los días y todo el día. Ahora iniciamos el rostro de la noticia, 30 minutos para el análisis profundo de temas de interés nacional. En este caso hablaremos sobre seguridad y justicia, con una experta en esta temática, precisamente la licenciada Lorena Escobar, quien es directora del Departamento de Análisis Jurídico de ACIES. Bienvenida, licenciada. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Axel. Gracias a usted. Pues ustedes presentaron como ACIES recientemente un informe. Ustedes pues han venido estudiando este tema jurídico, este tema de seguridad. ¿Nos puede comentar en qué consiste este informe? ¿Qué bases tomaron ustedes? ¿Qué deseaban estudiar? Este es el 9º informe que hace la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES sobre cuál es el estado de situación que tiene el sistema de justicia penal y qué avances y debilidades presenta entonces a raíz de 2 años. Cada 2 años es que se examina si existen avances, cuáles han sido y qué debilidades afronta cada periodo. En esta ocasión estudiamos 4 instituciones del sistema de justicia: el organismo judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. A los 4 se hacen las mismas preguntas, es decir, se examinan los mismos temas. Por ejemplo, qué ocurrió en el contexto institucional durante estos 2 años que revisamos. Además, qué cobertura han dado, cómo han mejorado la eficiencia en sus funcionamientos. Y en esta ocasión también un elemento adicional que se dio a este estudio, al 9º, es el estudio o la investigación del gasto. Cómo estas instituciones gastan el dinero, si les es suficiente o no, si hay un buen manejo de y en qué lo invierten. A diferencia de otros estudios, hubo una mayor minuciosidad en ese tema. También qué atención se le ha dado a grupos vulnerables, es decir, a mujeres, niños e indígenas de parte de estas instituciones. ¿Qué dificultades han presentado? Eso es en general. El estudio es bastante amplio. Aproximadamente tomó 8 meses en su realización. Trabajó todo un equipo para ello, 2 consultores, una en el área económica y una en el área jurídica, y por supuesto todo un apoyo logístico por detrás. ¿Cuáles considera usted que son los indicadores principales a estudiar en esta temática? Bueno, por eso el comportamiento de la institución, en este caso particular. En estos 2 años, estamos hablando del año 2011 al 2014, hubo todo un cambio de autoridades en estas 4 instituciones. Y entonces, ¿qué implicaciones tiene esos cambios de autoridad en las instituciones? Eso también se pudo observar. Recordemos que hubo 2 procesos fuertes en comisiones de postulación, tanto en el Ministerio Público como en el organismo judicial, altamente cuestionados y vigilados también, cuyos resultados al final hoy pues estamos viendo que las autoridades toman decisiones, muchas en búsqueda de esa legitimidad en la cual fue señalada constantemente por algunos grupos sociales. Otro de los indicadores también interesantes es cuántos juzgados, qué cobertura ha tenido al nivel de la República. También en el Ministerio Público, qué tanto ha ampliado esta cobertura, igual que la Defensa Pública Penal y el INASIF. Entonces, ahí vamos viendo cómo el sistema va trabajando en conjunto y también pues asombrándonos de algunos hallazgos, rezagos que vienen desde hace años. Como le decía yo, hemos estudiado esto por más de 18 años. 20 años estamos monitoreando el sistema de justicia. Y hay elementos que sí continúan siendo el talón de Aquiles de este sistema. ¿Cómo se lo indica entonces en estos 9 estudios que han hecho? ¿En cuál de las instituciones ven ustedes que la curva es en descenso o que viene para atrás? Bueno, en realidad no hemos visto ningún retroceso. Hemos detectado avances
probablemente mucho estancamiento que hace que sean débiles las instituciones. 3 aspectos fundamentales. Uno de ellos es la carrera profesional en el sistema de justicia, que en varias ocasiones hemos mencionado al respecto. No hay una carrera en estas instituciones eficaz ni eficiente que aliente al recurso humano a desempeñar a hacer su mejor esfuerzo y tener un mejor desempeño. ¿Por qué? Porque usted tiene, por ejemplo, en el caso del organismo judicial, solo se puede aspirar a ser de juez de paz a juez de primera instancia, porque los jueces que conforman las cortes, tanto de apelaciones como la Corte Suprema de Justicia, son por comisiones de postulación. Entonces no se toma en consideración si se ha sido juez o no, y solo se puede aspirar ahí. Entonces eso merma de alguna forma el desarrollo que pueda tener la persona, sus expectativas dentro de la institución. Y llega entonces de alguna manera a conformarse con lo que decimos en un buen chapín, sacar la tarea o sacar el chance. Así de igual forma, y eso son cuestiones también que llevan a meditar y a necesitarse de una reforma constitucional, para que entonces se suba a un escalón superior o pues entonces aspiren a más dentro, ¿no? Y que no sea por sus buenas relaciones interpersonales que tengan, sino por los méritos que tengan, por el desempeño que hayan tenido en los cargos que han ocupado dentro del organismo judicial. En el caso del Ministerio Público, pues esperamos ahora, el estudio es hasta el 2014 y ahora con las noticias de la Ley Orgánica del Ministerio Público y las reformas, esperemos que haya un cambio. También comprendiendo que los cambios que se hacen en las leyes no resultan inmediatos, no se ven, porque requieren de una implementación, de una organización para que tomen vida dentro de las instituciones. En ese entonces, los fiscales también padecían del mismo fenómeno. No son bien capacitados, evaluados tampoco su evaluación, y cuando no hay una evaluación oportuna y eficaz, pues se cae en el error de ascender a personas que no cuentan con los méritos, y así también lo vemos en la defensa pública penal. A diferencia de la defensa, tiene otros problemas que también requieren de atención legislativa. La defensa no puede tener cierto número de defensores, si no estoy mal, es 69 defensores de planta, para cubrir a más o menos 14 o 16 millones de habitantes de guatemaltecos, y la conflictividad cada vez está, pues los guatemaltecos hemos ahora últimamente resolvemos nuestros problemas no precisamente de una forma muy cordial, entonces se requiere de una cobertura. En el caso del organismo judicial, tiene presencia en todo el territorio nacional, en todos los municipios. Sin embargo, el Ministerio Público únicamente lo tiene en el 33%, pero aún se agrava el caso. La defensa pública penal lo tiene únicamente 10% del territorio nacional. Y el INASIF, más pequeño, con menos recursos, tiene que atender los requerimientos que le hagan las instituciones de justicia, pero además, no solamente del Ministerio Público, ¿verdad?, ni en casos penales, sino que también atiende otros requerimientos de casos civiles, de otras ramas del derecho. Entonces, se ve saturado con trabajo y poco personal. Estas conclusiones que ustedes han hecho durante el resto de informes, los otros 8, ¿de alguna forma el Estado, el gobierno, las ha seguido en determinado momento? Sí, cuando observamos también, por ejemplo, en esta lucha contra la impunidad que se viene trabajando no desde hace este tiempo, sino recordemos por qué es que vino la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ella en sus inicios con el doctor Castresana impulsó leyes. Las leyes, por ejemplo, que permiten la utilización de los métodos especiales de investigación, que entre ellos están las escuchas telefónicas, y entonces requirió de toda una implementación, la compra de equipo, la profesionalización de aquellos que lo iban a utilizar. Pues esto de lo que hemos visto es toda la implementación, y los resultados hoy por hoy se están siendo palpables. Eso lo observa el estudio,
Y además, toda aquella legislación que no fue aprobada, no precisamente en esta legislatura, sino en la legislatura anterior, es la que cargó de dinámica a estas instituciones, como la ley contra la violencia, la ley contra el femicidio y la violencia contra la mujer. Esta ley provocó y motivó que existieran juzgados especializados en esta materia y por tanto también que hubiera una fiscalía que atendiera y en la defensa pública penal una unidad de atención a la víctima, porque también se le dio a ella, ahí hay también una serie de dualidades, se le da a la defensa pública penal la obligación de defender al agresor como a la víctima. Entonces, eso pone en aprietos a la defensa porque sigue contando con el presupuesto ajustado, incluso menor, del que requiere para su funcionamiento. Y es una serie de leyes que se han impulsado en el caso del organismo judicial en la legislatura anterior. La recién pasada, lamentablemente no generó ese número de leyes, o mejor, no es necesario, no es cuestión de cantidad, sino de calidad que requiere la justicia. Entonces, pues se enfocaron en la implementación y lo que vemos es una justicia más especializada. La Corte se dedicó entonces a los centros de justicia penal laboral, a la atención a las mujeres víctimas de violencia, a los menores también, y una serie de acciones que tuvo que realizar en función de estas leyes. Lo que sí denotamos con cierta preocupación es el crecimiento desigual al que me refería, cuando hay una cobertura del 100% del organismo judicial y no el mismo de las otras instituciones, sí provoca grandes desigualdades y afecta el buen desempeño del sistema de justicia. Gracias, licenciada. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato conociendo más sobre este estudio reciente que es parte de una serie periódica que realiza ACIES. Vamos entonces al corte y volvemos de inmediato. Informándole los detalles de las noticias las 24 horas. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia entonces, conociendo de cerca este informe Desafíos actuales de la justicia penal llevado a cabo por ACIES. De hoy nos acompaña en este programa la licenciada Lorena Escobar comentándonos respecto al contenido de este informe. En este caso, el presupuesto. Ayer mismo estaba la fiscal general con nosotros en este programa y pues daba a conocer que ellos no cuentan con ese presupuesto y también agregó que el resto de entidades del sistema de justicia tampoco lo tiene. Me imagino ustedes tienen pues muy desmenuzado este aspecto. Sí, el estudio, como le decía anteriormente, se enfocó en esos aspectos y llegó a determinar que las carencias de dinero también influyen obviamente en la calidad del servicio que se brinda y la puntualidad con que se da. En este sentido, para que podamos entender cuál es la dimensión, a nivel mundial se hace una especie de ranking y se mide cuál es el Estado de Derecho de los países. Costa Rica está en el puesto 25, Chile en el 26, mientras Guatemala está en el 85, 86. ¿Y qué ocurre? Costa Rica invierte 2 veces lo que invierte Chile y Chile invierte 8 veces más de lo que invierte Guatemala. Es decir, el presupuesto está dedicado para atender, buena parte del presupuesto de la nación, para atender las necesidades de justicia. Sin embargo, Guatemala es de los países que más invierte en justicia. Entonces, lo que refleja obviamente ahí es la crisis financiera que ha sufrido el país de forma generalizada, pero también preocupa que en todo este tiempo que hemos analizado, el situado que debe de hacer el Ministerio de Finanzas a cada una de las instituciones no lo hace a tiempo. Entonces genera un problema de funcionamiento para las instituciones. Recuerde usted que hace poco, bueno, en el 2013, 2014, sale el presidente diciendo vamos a tener que parar el sistema de justicia porque no hay dinero para pagarle a los empleados.
Entonces, es tal punto en que los pone, los aprietos en que se pone, que se afecta el funcionamiento, y menos entonces pensemos que va a haber una cobertura mayor para poder atender el servicio de justicia. El gasto también es importante, entonces tienen que priorizar, cada institución debe priorizar qué va a hacer con el dinero para mejorar su desempeño y el gasto. En ocasiones lo logran hacer, otras tienen muchas limitaciones y entonces se ve afectado al final el servicio que prestan, que es el de justicia. Entonces nos vemos afectados como población a que se resuelvan nuestros conflictos de una forma eficaz. De hecho, tenemos en pantalla el tema presupuesto, pero ¿usted cree que las 4 entidades analizadas están sufriendo por igual o hay alguna de ellas que esté en una mediana bonanza? No, ninguna cuenta con bonanza, ninguna. Siempre requieren más y se les otorga menos. Lo único es que se llegó a determinar que el Instituto de la Defensa Pública Penal recibe a tiempo su dinero, a diferencia de las demás instituciones o el INASIF, porque son montos pequeños en relación al organismo judicial y al Ministerio Público. Pero en realidad ninguna de las instituciones recibe lo que necesita. ¿Y eso ha sido una constante durante los gobiernos en los cuales se ha llevado a cabo este estudio o hay alguno de ellos que sí mostró cierta preocupación, algún periodo presidencial? En este tiempo, bueno, como le digo, nosotros en este estudio es el aporte novedoso que damos. Anteriormente no nos habíamos dedicado a establecer minuciosamente estos detalles. Lo que habíamos visto era lo ejecutado, lo solicitado, lo aprobado, lo desembolsado y nada más. O sea, pero sí hay una constante en ese sentido. Se les aprueba una cosa y se les envía otra cantidad de dinero distinta y no precisamente lo que ellos solicitan y requieren según sus necesidades. Entonces ven, estos aprietos, por supuesto, que ha hecho que nazcan ideas novedosas que permitan también mejorar el gasto, como los juzgados pluripersonales, en donde se tiene más de un juez atendiendo casos con un personal base, y eso ha generado una mayor eficacia o al menos procedimientos más ágiles. Sin embargo, de nada sirve tener los juzgados pluripersonales si no tiene usted un defensor en una audiencia. La audiencia debe de pararse por la ausencia de un defensor, porque si no, no se respeta el derecho de debido proceso ni de defensa al acusado. Entonces, el recurso se desperdicia. A eso nosotros lo que recomendamos es que se haga una planeación estratégica entre las entidades que conforman el sistema de justicia penal para poderle hacer frente a estas carencias que no creemos que vayan a ser de solución inmediata, ni de corto plazo, tal vez mediano plazo, si vemos otros cambios que en el presupuesto, en la recaudación tributaria o en los impuestos. Fuera del apartado entonces de presupuesto, ¿qué otro aspecto les llamó la atención a ustedes en su mayoría, que sea aspecto vital para estas entidades? La carrera, como le mencionaba, no vemos leves avances, pero no significativos en el recurso. Y es que una entidad no es un ente abstracto, está conformado por personas que le dan vida, son ellas quienes aplican la justicia, son ellas quienes investigan. El estancamiento, aunque es claro, ¿verdad? Avances son muy leves para los requerimientos que se necesitan, para todas las necesidades que se tienen. Entonces también vemos con preocupación eso. Uno de los aspectos, y al tal punto que creemos que si no son atendidas estos 3 factores que le digo, como la carrera profesional en el sistema de justicia, el gasto, o sea, la asignación presupuestaria y esa desigualdad de cobertura, creemos que en algún momento va a colapsar el sistema. Y hacemos una advertencia, porque es uno de los servicios que está obligado el Estado a brindar. Otra de las cosas que sí nos llamó la atención positivamente es esta coordinación que ha mejorado a través del tiempo, y no solamente con la gestión de Telma Aldana, que se inició también con la gestión de Claudia Paz y Paz como fiscales, de la coordinación con la Policía Nacional Civil. En la búsqueda de investigación, de mejorar la investigación penal, el recabar pruebas,
hay indudablemente una mejor coordinación, sobre todo en la Fiscalía encargada de los delitos contra la vida, que se apoya en la Policía Nacional Civil. Tal modelo de coordinación creemos que debe ser replicado en otras fiscalías para que podamos entonces tener una mejor persecución penal y así pues entonces llevar a juicio a aquellos que han cometido algún hecho delictivo. Cuando ustedes estiman y dicen que en algún momento va a colapsar este sistema, ¿será a corto o mediano plazo? Lo ignoramos. Todo depende si las autoridades toman las acciones políticas, presupuestarias, legislativas necesarias, pues es probable que se evite o se letargue, ¿verdad? Se atrase este colapso. Pero si seguimos en esta situación, sí creemos que va a ocurrir. Una acción legislativa fue tomada hace poco, se reformó entonces la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Cree que en ello se incluyó algo de las propuestas que han hecho las organizaciones, incluidos ustedes? Sí. Se mejoró de manera sustantiva el tema de la carrera del fiscal. Creemos que, por ejemplo, el tema de las juntas disciplinarias que vienen a tomar más orden, pero retomo, no podemos hablar solo del Ministerio Público. También tendríamos que observar qué pasa en el organismo judicial. ¿Sabe usted que todos los jueces de paz y de primera instancia han sido evaluados en una evaluación del desempeño? Y todos sacan 95% de nota. Explíqueme entonces a qué se debe la mora judicial, a qué se deben los índices de impunidad. O sea, no hay una coherencia entre estas notas y al final el producto. Tampoco podemos hablar de una mejora en el sistema si no atendemos a la defensa pública penal. Entonces, por supuesto que es un avance para el Ministerio Público, pero no se resuelve todo. Hay que ir tratando el tema de manera integral, es decir, a todos los miembros del sistema de justicia. La parte más importante de todo estudio, o una de las más importantes, las conclusiones y las recomendaciones. ¿Qué sugirieron ustedes? Bueno, que los organismos del Estado tomaran decisiones políticas, legislativas, para atender estas necesidades. Uno, que se fortalezca siempre estos modelos de coordinación con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, y también se repliquen en otras fiscalías para tener un mejor desempeño. Que el INASIF se atienda también al INASIF de forma y se le provean los insumos necesarios, es decir, los recursos necesarios, porque sin las pruebas que genera el INASIF no es posible. Estamos pasando de pruebas, de una prueba testimonial que hace mucho tiempo se hacía, que es bastante pues débil en algunos casos o cuestionable en otros, a una prueba científica en donde el margen de error se reduce y entonces es mucho más efectiva. Y por lo tanto creemos que debe apostar más al Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Guatemala. Ese crecimiento desmedido debe de ser atendido. Igual, la instancia, hay un espacio donde convergen todas estas instituciones, debe de ser mejor aprovechado para entonces tener una planificación conjunta en donde tomen un rumbo y digan, bueno, vamos a ampliarnos en este sentido. Ahora le vamos a apostar, por ejemplo, a la persecución contra extorsiones y por lo tanto los juzgados que atienden esta problemática deben de ser reforzados. Y la defensa igual y el Ministerio Público, es decir, deberían de tener líneas de acción conjuntas para poder atender mejor a la población y los problemas que afectan a la sociedad y en aras también de eficientar el gasto. El presupuesto es muy importante, según lo que usted ha dicho, pero ¿hay de dónde agarrar? ¿Está el Estado captando suficiente dinero? Por eso, como le decía al principio, el Estado tiene problemas financieros. Entonces, tienen que crear, así como lo han hecho con los juzgados pluripersonales, o hay acciones que ha tomado también la defensa pública penal, ser creativos para que en el momento en que exista, dejemos de tener estos problemas financieros, que esperemos que en algún momento Guatemala logre tener al menos una estabilidad financiera para cubrir los servicios de salud, seguridad. No solamente el sistema de justicia se ve afectado por esto,
cuenten con el dinero y los recursos necesarios para atender la justicia de una forma pronta y cumplida. Si no es pronta, no es justicia. No podemos estar pensando en que tomen años los procesos para que le digan a una persona, mire, siempre sí, usted es inocente, ¿verdad? Otra de las cosas es también evaluar la forma de encauzar los procesos. No se garantiza que una persona esté guardando prisión preventiva la sentencia condenatoria, eso no es. Esa es una práctica mal utilizada en ocasiones que conlleva a tener efectos sociales, familiares y de otro tipo en la persona y en la sociedad misma. Entonces también hay que entender y colapsar el sistema penitenciario. Por supuesto que esto obedece a otros factores exógenos, que no se tenga un control real de las fronteras y por lo tanto el juez se vea responsable y el Ministerio Público de internar lo que sufre esta persona a prisión preventiva. Licenciada Escobar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Dándonos a conocer los resultados de este informe periódico que lleva a cabo Así es, el más reciente, conocimos hoy, entonces para que usted también saque sus propias conclusiones. Ahora agradezco su sintonía, lo invito a quedarse en TN23. Vienen noticias, vienen programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.